es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Levante su manita, ¿cuántos tienen vida eterna, hermanos? Gloria sea nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos, es que un pueblo esté seguro, hermanos, de que tiene vida eterna. Y de ello vamos a hablar en este día, hermanos. ¿Qué es la vida eterna? Yo creo que después de leer la escritura ya ni tengo que explicarles, pero de cualquier forma voy a hablar, hermanos. Porque cuando leamos la escritura se nos deja bien claro qué cosa es la vida eterna. Juan capítulo 17, vamos a leer los primeros 3 versículos, hermanos. Vamos a leer los primeros 4. Gloria a Dios, aleluya. Hay problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible. Evangelio según San Juan, capítulo 17, del verso 1 al 4, para la gloria del Señor. Hoy se caen las murallas. Gloria a nuestro Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria al Señor. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oramos a Dios. Mi Señor, te alabamos. Padre Santo, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre, Señor, a quien tenemos en los cielos, mi Señor, sino solo a ti, Padre Santo, y fuera de ti nada queremos, nada anhelamos en esta tierra, Señor, porque solamente, mi Dios, tú eres bueno, solamente tú, mi Señor, eres digno de ser alabado, y te hemos conocido y queremos manifestar, Señor, tu grande amor y tu bondad, Padre bendito. Glorifica tu nombre en este lugar y enséñanos, mi Señor, que tu Espíritu Santo, que es la fuente de toda la sabiduría, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, porque reconozco, Señor, que si tu Espíritu no ministra, no tiene sentido, Señor, que yo hable tu palabra, Padre Santo. Háblanos, enséñanos, mi Dios. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Bendecimos a Cristo. Jesús, hermanos, es una lectura, hermanos, una palabra que cuando yo la leía, esto toca mi corazón, hermanos, de que si se dan cuenta, Jesús estaba orando por sus discípulos un poco antes de ser arrestado para ser llevado a la cruz. Y lo que Jesús quería, hermanos, que el pueblo, que sus discípulos que le seguían, entendiesen, hermanos, que ya tenían vida eterna. Y en estos tiempos, hermanos, muchas veces la iglesia no está segura de que si es salva o no, de que si tiene vida eterna o no. Ahora, hay unos que están bien seguros y dicen: es que la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. ¿Será eso una realidad, hermanos? ¿Será verdad que solamente aceptaste a Cristo y ya? Hay una doctrina, hermanos, que se llama salvo siempre salvo, que son los seguidores de la doctrina, hermanos, calvinista. Pero yo he estudiado las doctrinas de dos fuentes que se abrieron, la doctrina calvinista y la doctrina arminiana,
que fueron dos hombres que cada uno jaló por un lado y le dieron un realce a cierta doctrina. Pero en sí, hermanos, ¿qué es lo que verdaderamente dice la Biblia? Si viviese Calvino diría: hermanos, yo nunca dije lo que ustedes están diciendo. Yo nunca dije que la salvación no se pierde, que son salvos siempre salvos. Pero hermanos, es necesario que la iglesia sepa qué cosa es la vida eterna. Si verdaderamente somos salvos o si no somos salvos. Y Jesús dijo, hermanos, el verso 3 es en el que nos vamos a centrar. ¿Qué cosa es la vida eterna? Dice: como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y qué cosa es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Les decía, podríamos cerrar la Biblia y orar por la terminación, hermanos. Pero vamos a ampliar un poquito. ¿Qué cosa es conocer a Dios? ¿Cuántos ya le han conocido, hermanos? Hay mucha gente que dice: yo ya he conocido a Dios, yo conozco la palabra de Dios. Pero ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios, hermanos, quiere decir sentir la presencia de Dios, percibir a Dios, seguir a Dios y entender a Dios. Hay gente que ha escuchado de Dios, pero no le ha conocido. ¿Sabe por qué? Porque no le sigue. Porque no sigue a Cristo, no sigue al Señor. El mundo está lleno de creyentes, hermanos. Hay gente en las pandillas que yo he visto que se tienen un tatuaje: todo lo puedo en Cristo. Yo los he visto, hermanos. Tienen sus tatuajes hasta con un versículo y siguen haciendo lo malo. Gente que se encomienda a Dios y dicen que conocen a Dios porque han escuchado y han visto, hermanos, el poder de Dios. Por eso no los hace, hermanos, conocer a Dios. En una ocasión un odontólogo me decía en un seminario, dice: yo soy odontólogo, obviamente un doctor, un dentista. Y en una ocasión me llevó al consultorio una pareja, y el esposo de esta mujer a quien yo le iba a arreglar los dientes se me acerca y me dice: oiga señor, ¿usted cree en Dios? Y este odontólogo es un pastor. Y dijo: con todo mi corazón, yo creo en Dios. Y él dijo: fíjese que yo fui a una campaña y Dios me sanó, Dios me dio buenas nuevas y me las enseñó. Y yo le dije: ¿y usted sigue sirviendo a Dios? Y él me dijo: no. Dice: cuando yo recibí mi milagro, muchos pasaron a dar testimonio de lo que Dios había hecho y yo me quedé callado para no pasar. Y él dijo: yo recibí el milagro, yo creo que Dios es real, pero no siguió a Dios, hermanos. Por ello, el que tú recibas un milagro, eso no quiere decir que seas salvo. En una ocasión le llegaron a Jesús, hermanos, le gritaban de lejos 10 leprosos. Y le gritaban: ten misericordia de nosotros. Y Jesús dijo: muéstrense a los sacerdotes. Ellos en obediencia fueron, y al ir por el camino, hermanos, los 10 fueron sanos. Pero ¿sabe? Solamente uno fue salvo. Solo uno fue salvo. El que no era ni siquiera judío. Vino y se postró delante de Jesús y le dio las gracias. Y Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanos, pero solamente uno fue salvo. Solamente quien reconoció a Jesús. Nos damos cuenta, hermanos, ahí que el hecho de que Dios nos bendiga, el hecho de que Dios, hermanos, nos sane, eso no quiere decir que seamos salvos. Es por ello, hermanos, que conocer a Dios no es solo escuchar de Dios, sino entender y comprender y honrar a Dios. Job decía en el capítulo 42: yo antes de oídas te había oído. Job honraba a Dios, hermanos. Job honraba a Dios. Dice la Biblia que él hacía 3 sacrificios al día.
Él hacía sacrificios y decía: por si alguno de mis hijos hubiese pecado. Señor, no me vayas a matar a mis hijos, voy a hacer sacrificio. Pero aún así Job no había conocido a Dios. Por ello en el capítulo 42 dice: ahora yo conozco que todo lo puedes, porque yo antes hablaba lo que no entendía, y solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es por ello, hermanos, que el oír de Dios solamente y no obedecer a Dios, hermanos, eso no te hace salvo. Dios no quiere que solamente escuches, que creas, sino que le obedezcas. Dice Oseas 4:1: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Traduciéndolo al español del original hebreo, se deriva de la palabra yadá, que quiere decir oír palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni respetan a Dios en la tierra. No respetan, no hay conocimiento, no le conocen, no aprenden, no respetan a Dios. Es lo que Dios le estaba diciendo a Oseas. No comprenden, no respetan a Dios. Entonces miramos, hermanos, que no basta con solamente reconocerle, sino respetarle, hermanos. Cuando un pueblo honra a Dios, es porque le ha conocido. Pero cuando un pueblo no honra a Dios, hermanos, es porque no le ha conocido. Por ello el apóstol Juan dice que el hermano que se enoja con su hermano, a este no le ha amanecido, este anda a oscuras, este anda a ciegas, hermanos. Hay quienes conocen mucha Biblia, hermanos, pero no han conocido a Dios. No recuerdo si con los pastores o con quien yo comentaba esto. Hay quienes son maestros de teología, pero no han conocido a Dios. Te hablan de Jehová Jireh, de Jehová Cirquero, te hablan de neumatología, tanatología, de todas las ramas de la teología, y no han conocido a Dios. Porque no basta, hermanos, con conocer solamente teóricamente, sino se trata, hermanos, de obedecer a Dios. Hay muchos que se llenan de conocimiento de acá, pero no se llenan de acá. Se llenan la mente, hermanos, de información solamente, pero no se llenan, hermanos, verdaderamente del conocimiento del Señor. ¿Saben por qué? Porque no obedecen a Dios. No obedecen para nada al Señor, hermanos. No hay respeto hacia Dios. Por ello Santiago dice: ¿crees en Dios? Bien haces. ¿Crees en Dios? Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen. Y muchas veces los demonios le tienen ventaja al hombre, hermanos. Porque dice la escritura que los demonios creen y tiemblan. Le tienen miedo, reverencian a Dios. Y muchas veces en la misma iglesia no hay reverencia hacia Dios. No hay respeto a la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús caminaba, hermanos, sobre la tierra, salían los endemoniados y se postraban y decían: Jesús, ¿qué traes contra nosotros? Cuando el gadareno salió al encuentro de Jesús, salió postrándose, hermanos. Los demonios arrodillándose delante de Dios. En cambio el ser humano irreverente a Dios. El ser humano sin reconocer a Dios, hermanos. Y como decía el pastor Benigno, hermanos, no es legalismo ni nada, sino que en la iglesia se tiene reverencia porque estamos delante del dador de la vida, delante de nuestro Dios, hermanos. Cuando un pueblo realmente conoce a Dios, le honra, hermanos. Dice Jeremías capítulo 5 verso 22. Dice:
a mí no me teméis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. Porque lo que es imposible para el hombre, Le está diciendo Dios al pueblo, ¿saben qué? Mejor el mar impetuoso, el mar, hermanos, tan poderoso como lo es. Dios le dice, de aquí no te mueves. Y el mar obedece. En cambio el pueblo le dice al Señor, obedece. No. no hay enfermedad ¿No es irónico, hermanos? sanar. Que el mar con toda su oponencia obedece al Señor. Y dice la Biblia, le puse la arena que no debe de pasarse de ahí. ¿Se dan cuenta que los mares todos tienen una playa? Que hay en la playa arena y de ahí no se pasa. Porque día con día, hermanos, Dios le da el mandamiento, le da la autoridad. De aquí no te pasas. Y el mar escucha la voz de Dios. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Dice el Salmo 114, verso 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. La tierra tiembla cuando Dios se manifiesta, hermanos. En cambio, muchas veces, hermanos, nosotros como humanos no temblamos. Nos da lo mismo. Unos están adorando, otros entregando su corazón y otros espectadores. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios desciende sobre el monte a hablar con Moisés, la gente estaba temblando, la gente estaba miedosa porque escuchaba los truenos, los relámpagos y el humo que salía del monte. Y le decía a Moisés, habla tú con Dios porque nosotros no soportamos. Tenían miedo delante de Dios, tenían reverencia delante de Dios. En cambio, hermanos, la iglesia en estos tiempos, y no estoy hablando de esta iglesia, son otras iglesias que ya no le tienen temor a Dios, que ya no se manifiesta como iglesia del Señor. Y Jesús lo dijo en Mateo 24, que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y que muchos serían confundidos, dice, e incluso los escogidos. Ya no habría temor de Dios, hermanos. Cuando no conocemos a Dios, no reverenciamos a Dios. En otras palabras, si no reverencias a Dios, aunque hayas leído la Biblia de principio a fin, no has conocido a Dios. Y por lo tanto Jesús dijo que la vida eterna está en conocer a Dios. No nos olvidemos del versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, conocer no solamente escuchar hablar de Dios, sino reverenciar a Dios por quien es Él, hermanos. Dice Éxodo capítulo 5, verso 2. Habla de cuando Moisés fue a hablar a Faraón por mandato del Señor. Y le dijo, dice Jehová, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Nada es imposible para Dios. Faraón decía, ¿quién es ese Jehová? Gloria a Dios. Yo no lo conozco, ¿y por qué no voy a obedecer? Y después, hermanos, se dio cuenta quién era Jehová de los ejércitos. Entonces, quien no reverencia a Dios, hermanos, es porque no le ha conocido. Podrás estar todos los días en la iglesia, podrás saberte la Biblia de principio a fin, no has conocido a Dios. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, que ya tiene algunos años, yo limpiaba un canal de televisión allá en Minnesota. Y yo llegaba, solamente limpiaba para que entraran los artistas y todo eso. Y en una ocasión, hermanos, recuerdo que yo llegué, entré por la puerta de atrás. Y había mucha gente ahí muy trajeados. Y yo agarré mi soplador y empecé a limpiar toda la sala. Estaban ellos así sentados. Y les dije, háganse un lado, por favor, porque les voy a echar polvo. Y ellos dijeron, oh, sí, está bien, se quitaron.
Y cuando salgo, hermanos, a la puerta, había una multitud afuera queriendo ver a los que estaban adentro. Ellos eran los artistas de la televisión. Se caen las murallas. Ellos eran las estrellas de televisión. Una multitud quería mirarlos y yo los estaba yo quitando. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué hice eso? Porque yo no los conocía. Porque yo no los conocía. Alguien de afuera habría querido tener el privilegio que tuve yo de haberlos quitado. Y si alguien de ellos hubiera entrado, seguro se iba a tomar fotos, pedirles autógrafos y miles de cosas. Pero yo, como no los conocía, me dio lo mismo fuera quien fuera. Porque no los conocía yo, hermanos. Y muchas veces así somos delante de Dios. Hay falta de reverencia porque no le hemos conocido. Conocer es entender el carácter de Dios. Conocer a Dios es entender el carácter del Señor. Que no nos vayamos solamente por la tangente de que Dios es amor, Dios es amor. Dice la Biblia que también es como consumidor. Hay gente que se va solamente por los juicios de Dios. Y Dios te va a castigar, y Dios te va a matar, y nos olvidamos del amor de Dios. Y hay gente que se va con el puro amor de Dios y se olvida de los juicios de Dios. Pero Dios, hermanos, es justo. Amén, amén. ¿Qué quiere decir la palabra justo, hermanos? No pagar con más ni con menos. Dios es justo. Aleluya. Por eso el proverbista decía: no seas demasiado justo. Muchas veces somos excesos en justicia y muchas veces somos injustos. Pero una persona que es justa, hermanos, es la que paga exactamente lo que es. Un ejemplo, Pastor Efraín, si yo a él le debo $100 y le doy $110, y cada vez que yo le pago le doy de más, y llega un momento en el cual yo ya no le doy de más, le doy solamente lo justo. Él podría decir: pues no seas injusto. No soy injusto porque estoy pagando exactamente lo que te mereces. En otra ocasión tuve más dinero y te di de más, pero ahora el hecho de que yo no te dé la misma cantidad no quiere decir que yo sea injusto. Estoy siendo justo porque te estoy dando exactamente lo que te mereces. ¿Sí me explico? O sea que el hecho de que no demos de más no quiere decir que seamos injustos. Seguimos siendo justos. Cuando damos de menos, ahí sí somos injustos. Entonces dice la Biblia que Dios es justo, hermanos. Dios es tan justo que no pasó desapercibido, hermanos, el juicio contra la humanidad. Dios, hermanos, dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo iba a hacer. Y Él estableció desde un principio que el alma que pecare, esa moriría. Y por lo tanto, hermanos, Dios no podía desdecirse de esa justicia. Y alguien tenía que morir, hermanos, que éramos nosotros. Y es tan justo que puso a su Hijo para que Él muriese por nosotros. Por eso ahora la vida está en el Hijo. Dice: ahora ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo, hermanos. Aleluya. Que conozcan a Jesucristo. Pero hay gente que no, hay más, hermanos, hay gente que no le ha conocido, y los mismos apóstoles aún no le conocían. En una ocasión Felipe se le acerca y le dice: maestro, enséñanos al Padre y bastará. Muéstranos al Padre y es suficiente. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo que has andado conmigo y no has conocido al Padre. Tanto tiempo que has andado conmigo y no has conocido al Padre. Por ello, hermanos, Dios quiere que verdaderamente le conozcamos, que le reverenciemos, porque de lo contrario, hermanos, hay juicio para los que no honran a Dios. Porque la vida eterna es conocer a Dios, que queda claro, que es honrarle, reverenciarle y obedecerle. Eso es conocer a Dios. Entonces, quien honra, reverencia y obedece a Dios, este tiene vida eterna. De lo contrario, dice Romanos 11:21,
Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dice, no creas solamente en la pura bondad. Severidad es la dureza también. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, iglesia. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, hay gente, hermanos, que dio la espalda a Dios. Por ello el apóstol Pablo hablaba a Timoteo en la segunda carta y hablaba de mucha gente que había sido apóstata, de gente que había dado la espalda. Decía, Demas me ha abandonado, amando más las cosas del mundo. Hay gente que ya creyó en Dios, pero que se apartó de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, una vez más, vaya conmigo. Verso 22, Romanos 11, 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad. Son dos cosas, hermanos. Son polos opuestos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra que usa Juan, que es la palabra ginoshko, que no obedecieron a Dios. El apóstol Pablo dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron a Dios, los que no honraron ni reverenciaron a Dios. Entonces el que no conoce, hermanos, el que ha escuchado de Dios pero no le ha honrado, entonces no le ha conocido, hermanos. Hay una cita, déjenme ver si la encuentro aquí. Bendecimos a Dios. Amén, gloria a Dios. Precioso Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que, hermanos, como pueblo, el pueblo de Israel, ellos se sabían la ley de memoria, hermanos. Todo judío se tenía que aprender el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Se la sabían la palabra de memoria, pero no honraban a Dios. Cuando Dios le habla a Oseas y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque conociendo la palabra no honró a Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, por cuanto me tuviste en poco, yo te echaré del sacerdocio, por cuanto te olvidaste de mi ley. O sea que se la sabían, pero ¿saben qué? La tuvieron un poco. El enemigo se sabe la Biblia, hermanos. En Mateo capítulo 4, ¿a poco contendió con Jesús con dichos solamente? El enemigo recitaba la Biblia. Decía, está escrito, ¿no? Aviéntate, como sea, va a mandar sus ángeles cerca de ti. Ahora el enemigo estaba hablando del Salmo 91. El diablo se sabe la Biblia, pero no reverencia a Dios. Hay gente que conoce los juicios de Dios y ni aún así reverencia a Dios. Cuando Jesús habló acerca de
del Señor que se fue lejos y que dejó talentos. ¿Sí recuerda? Que a uno le dio 5, que a uno le dio 3, que a uno le dio 1. El que dio un talento quiso justificarse. Y decía, yo no enterré, Señor, porque yo sé que siembras que tú cosechas donde no siembras. Jesús le dijo, y el Señor le contestó, si tú sabes que yo cosecho donde no he sembrado, ¿por qué no diste mi talento a trabajar, a ganar dinero? En otras palabras, este hombre conocía los juicios de Dios y aún así tuvo en poco el honrar a Dios. ¿Sí me explico? Hay gente que sabe, hermanos. Le hablas de todas las ramas de la teología y se la sabe. Le hablas de escatología y te discierne, hermanos, y aún así no honra a Dios. Y creemos que en la iglesia se debe de tolerar todo, porque Dios es amor y no es así, hermanos. En Apocalipsis, capítulo 2, del 18 al 23, a la iglesia de Tiatira, nada es imposible para Dios. dice el Señor, hablando Jesús, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y dice la Biblia, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos seguiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que muchas veces trata con nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor Jesucristo es paciente, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tan amoroso con nosotros, hermanos. ¿Cuántos han corregido a su hijo con alguna nalgada y le han dicho, hijo, te pego porque te amo? ¿Nadie, hermanos? Es bíblico, hermanos. Hijos, si algún día sus padres les corrigen y les dan, hermanos, con la vara, dice la Biblia, eso es bíblico y es por su bien. Porque dice la Biblia, ¿qué padre es aquel que no corrige a su hijo? Entonces, de la misma manera, Dios es tan amoroso, hermanos, que muchas veces nos corrige para que nosotros, hermanos, reconozcamos que Él es Dios. Porque muchas veces solamente a través de la tribulación, muchas veces a través de la necesidad es cuando reconocemos a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios estaba dándole la oportunidad a esa Jezabel, al espíritu de Jezabel. Dice, yo la he echado en cama. Dice, pero le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten, dice, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Muchas veces no entendemos, hermanos, y muchas veces creemos que muchas veces cuando pasamos por problemas difíciles, muchas veces es porque Dios nos está probando, porque Dios sí prueba, hermanos. Dios no tienta, pero Dios sí prueba.
Dice la Biblia en Génesis 22, y probó Dios a Abraham. Entonces Dios no nos tienta, pero Dios sí prueba. ¿Sí me explico? La prueba de Dios es para que nosotros demos un paso más, un eslabón más arriba en fe hacia Él. Y probó Dios a Abraham para ver si Abraham amaba más a Dios que a Isaac. En cambio, la tentación, hermanos, es para hacerte caer, y lo dice Santiago capítulo 1 del 13 en adelante. Dice, hermanos, cuando uno es tentado, tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado de nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es jalado, es atraído, hermanos. Entonces muchas veces Dios nos mete en prueba, como cualquier padre a su hijo, con el propósito de que nosotros le reverenciemos, de que nosotros le conozcamos, hermanos. Hay gente que se aparta de Dios y hasta que cae en cama reconoce al Señor. Hasta que cae en cama, hermanos, honra a Dios. Porque mientras está bien, hermanos, nunca se acuerda de Dios. Y Dios le hace un llamado, y Dios le manda predicadores, y Dios le manda hermanos, Dios le manda comisiones para que enderece sus pasos. No quiere. Y muchas veces es necesario, hermanos, que para que reconozcamos a Dios, para que honremos a Dios, es necesario, hermanos, que caigamos en una enfermedad, para que solamente así reconozcamos a Dios. Pero cuando caemos en alguna enfermedad, hermanos, en algún mal, aún así Dios nos sigue amando, porque es por amor que nos hace pasar por esto. Dice 1 de Corintios capítulo 5, Pablo habla de un hombre que no reverenciaba a Dios. Era un hombre irreverente, era un hombre más que fornicario, a tal grado que andaba en una relación con la esposa de su padre, que andaba con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, no lo toleren. Dice, reuníos vosotros y mi espíritu. Dice, y el tal se ha puesto en manos de Satanás. Vaya conmigo, hermanos. 1 de Corintios capítulo 5. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunimos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es tan grande el amor de Dios que dice el apóstol Pablo, déjenselo a Satanás. ¿Qué pasa cuando alguien es puesto en manos de Satanás? Cuando a alguien se le permite. ¿Saben qué pasa? Pregúntenle a Job. Eso es lo que pasa cuando alguien es soltado en manos de Satanás. Jesús le permitió al enemigo que tocase a Job. Dijo, no toque su alma, pero su cuerpo tócalo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando una persona peca de tal manera, por amor a su alma, sáquenlo. Y muchas veces pensamos que en la iglesia no se debe hacer nada, que con todos los irreverentes, todos los que siguen pecando y no se enderezan, creemos que tenemos que tenerlos dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que no es así, hermanos. Si algún irreverente, hermanos,
Si algún pecador no se arrepiente y sigue haciendo lo malo dentro de la iglesia, no debe estar dentro de la iglesia, porque no ha conocido a Dios. Y porque la poca levadura leuda toda la masa, hermanos. Dice la Biblia que por amor esta persona sea echada de la iglesia, para que aprenda a reconocer a Dios. Dice el apóstol Pablo, para que sea destruida su carne, a fin de que el espíritu sea salvo del día del Señor. Hay tanta gente, hermanos, que le hablas de Dios y le hablas de Dios, hermanos. Le hablas del Señor, mira, Cristo te ama, Cristo te está llamando, y la gente no entiende. A mí me ha tocado orar, hermanos, por gente que ya está en agonía. En una ocasión fui a orar por una mujer que tenía cáncer. Y cuando yo llego, hermanos, a ese lugar, el Espíritu me hace sentir que le hablara yo del Salmo 132, cuando David decía, mientras cayese envejecieron mis huesos. Y yo le dije, mira mujer, yo no te conozco, porque solamente me dijeron, vaya a verla. Yo ni siquiera conocía a su familia, a nadie. Y yo le digo, mira, si hay falta de perdón, si hay rencor en tu corazón, si hay cosas en tu vida que no has arreglado, amístate con Dios y amístate con esa persona. Yo recuerdo que oré por ella y me salí, y detrás de mí se viene una de las que la estaban acompañando y me dijo, pastor, ¿quién le dijo la vida de ella? Y dije, hermano, nadie, yo ni siquiera la conozco. Es más, yo no le dije nada personal, yo solamente le leí la Biblia, que confesara. Y me dice, lo que pasa que ella hace años que no se habla con su mamá. Hace años que no se habla con su mamá. Y la razón por la cual no se habla con su mamá es porque ella le fue infiel a su esposo, y su esposo se quitó la vida colgándose del garage. Cuando llegaron lo encontraron colgado sin vida. Su mamá la reprendió tan severamente que desde entonces ella no le habla a su mamá. Y ahora se está consumiendo sus entrañas por el cáncer. Recuerdo que a los 3 días volví a hablar con ella, fui y oré por ella y le dije, acepta a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo, amístate con Dios. Tal vez ya no vas a ser, ya no vas a vivir más, pero que tengas vida eterna. Recuerdo que ella me dijo, voy a hablar con los que he ofendido y les voy a pedir perdón. Una semana más tarde esta mujer murió, hermanos. Dios sabe si verdaderamente pidió perdón y si realmente fue salva. Eso ya no me toca a mí. Pero Dios es tan amoroso, hermanos, que muchas veces nos lleva a tal grado para que aprendamos a honrarle, hermanos, para que aprendamos a reverenciarle. Por ello, hermanos, en la iglesia no se debe de solapar, hermanos. Hay facetas, que en otra ocasión voy a hablar de lo que es la disciplina en la iglesia, pero hay facetas, hermanos, en las cuales cuando ya no obedece la gente, cuando ya no obedece el hermano o la hermana dentro de la iglesia, es necesario que sea expulsado de la iglesia para que el enemigo la sacuda, para que el enemigo, hermanos, la acabe. Porque mientras estén dentro de la iglesia, Dios no trae juicio a ellos. Cuando Coré, Datán y Abiram, hermanos, pecaron, tuvieron que apartarse todos para que Dios trajera juicio. Cuando Dios se molestó contra Israel, le dijo a Moisés, quítate, Moisés, y voy a acabar a todos. Pero Moisés dijo, no, mátame a mí primero. Porque Dios, hermanos, nunca va a traer juicio mientras el injusto esté revuelto con el justo. Tiene que ser quitado el injusto para que Dios trate con esa persona. Es por ello que con los que no conocen a Dios, hermanos, es necesario que se aparten de la iglesia para que Dios trate con ellos y ellos alcancen misericordia delante de Dios. Y todo esto no es obvio, hermanos. Dios lo hace por amor. Dios lo hace por amor, para que aprendamos a reverenciar al Señor, hermanos. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:27, dice, yo hiero mi carne y la pongo por servidumbre, no sea que después de haber predicado tanto, yo mismo venga a ser condenado.
Por ello, conocer a Dios, hermanos, no es estar todo el tiempo en la iglesia, eso es parte de, pero conocer a Dios es verdaderamente honrar a Dios donde quiera que tú estés. Es honrar a Dios donde quiera que tú estés. Cuando José fue llevado a Egipto, hermanos, él bien podía haberse metido con esa mujer. Pero cuando esta mujer le comienza a insistir que se acostara con ella, José lo primero dijo: ¿cómo voy a ofender a mi Dios y a tu esposo que había tenido toda la confianza? ¿Cómo voy a ofender a mi Dios? Porque el ojo de Jehová está donde quiera, hermanos. Por eso honrar a Dios, hermanos, no es solamente venir a la iglesia y honrarle aquí en la iglesia. Honrar a Dios, conocer a Dios, es honrarle en todo lugar, hermanos. Amén, amén. El apóstol Pablo le dice a Tito, en el capítulo 1, versículo 16, acerca de gente que dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios quiere, hermanos, que realmente le conozcas. Dios quiere que seas salvo. Y salvo no es solamente ser bautizado. El día de ayer comentábamos con los pastores, el bautismo es parte de. Pero ser salvo no es solamente ser bautizado y seguir en irreverencia a Dios. Ser salvo es verdaderamente honrar a Dios. Jesucristo mismo lo dijo, hermanos, que por sus frutos os conoceréis. Los higos no dan espinos, no dan cardos las viñas. Mateo 7, 22 y 23. El árbol bueno sabe dar buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar buenos frutos, hermanos. Y Dios quiere que le respetes. Dios quiere que le conozcas. Porque eso es lo que dijo Jesús. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos quieren conocer cada vez más a Dios, hermanos? ¿Cuántos reconocen que necesitan conocer más a Dios? Que necesitan doblegarse cada vez más delante del Señor, humillarse delante de Dios. Ponte sobre sus pies, iglesia del Señor, ponte sobre sus pies. Yo quiero invitarte en esta noche a que oremos juntos.